Estamos en el mes de septiembre. ¿Y qué representa septiembre para México? Es el mes de mayor alegría porque es el mes patrio y mexicanos celebran el Día de la Independencia. Pero también en septiembre se conmemoran unas de las mayores tragedias que se han ocurrido en la Ciudad de México. Dos temblores del 1985 y 2017. En este video vamos a hablar del temblor del 19 de septiembre del 1985, que fue el temblor más fuerte de la historia contemporánea del país. El terremoto de México de 1985 ocurrió el jueves 19 de septiembre y alcanzó una magnitud de 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico frente a la costa de Michoacán a las 7:17 de la mañana y tuvo una duración de 2 minutos. El sismo afectó la zona centro, sur y occidente, pero consecuencias más graves tuvieron su lugar en la Ciudad de México, a donde por la ola sísmica el terremoto llegó a las 7:19 de la mañana. Amigos, ahora me encuentro en Tlatelolco, en la Plaza de las Tres Culturas. Esta plaza fue el testigo de los hechos históricos que más han marcado al país. Este video yo estoy haciendo con uno de mis seguidores, que de hecho él ofreció tocar el tema. Hola, soy Diego Arturo, habitante de la Ciudad de México de toda la vida. Y la finalidad es conocer la historia y tener una cultura de la prevención para cuando vuelvan a ocurrir terremotos fuertes. Entre más pasan los años, se va perdiendo la cultura y la conciencia de lo que puede llegar a ocurrir aquí. Entonces, grabando ya sea testimonios de las personas o crónicas de lo que pasó en ciertos lugares, a la gente más joven, aunque ya también les tocó el del 2017, le recuerda lo que puede llegar a ocurrir aquí y tener más conciencia, tener más cultura de prevención, por ejemplo, saber qué hacer en el lugar donde trabajan, donde estudian, donde viven, y no vivirlo con miedo, sino aprender a vivir con ello. Como ya les comenté, estamos en la Plaza de las Tres Culturas. Atrás de nosotros está el edificio Chihuahua, que pues dices que es idéntico al que se cayó. Bueno, nosotros ahorita vamos a visitar lo que fue antes el edificio de Nuevo León. Ahí pues se dice que fallecieron alrededor de, bueno, números oficiales dicen que son 500 personas, aunque he leído que los habitantes de la zona pues calculan como 1000 personas. Bueno, no podemos saber con exactitud, pero que fue de los edificios que más muertes trajeron a esta catástrofe. Sí, ¿el primero o el segundo junto con el Hospital Juárez? Con el Hospital Juárez. El edificio era idéntico a este, se le denomina edificio tipo C. Tlatelolco fue planeado en los 60s, ya con tecnología antisísmica del sismo que había habido en 1957. Lo construyó el arquitecto Mario Pani, se inauguró en noviembre del 64, en el último mes del sexenio de López Mateos. Como el edificio era muy largo y aquí es propenso a temblores, iba a ser muy peligroso que una sola onda se acoplara a todo lo largo del edificio. Entonces cada uno de estos edificios tipo C se dividió en 3 para protegerlo. En el módulo central del edificio Nuevo León no se sabe si porque tocó suelo lacustre, pero los vecinos comentan que en realidad hubo una fuga. Los cimientos del módulo central se inundaron. Pensaron que no iba a haber problema, pero en 1979, en otro sismo que es conocido como sismo de la Ibero, porque se derrumbaron varios edificios en la Universidad Iberoamericana, el módulo central quedó de lado, a lo mejor no tan visiblemente, pero para los vecinos que vivían ahí sí se les rodaban las cosas, quedó peligroso. Podemos ahí ver como 80 centímetros de distancia entre edificio y edificio, y después de ese temblor quedó a 10 centímetros. Se hizo una rehabilitación, pero hubo otro temblor en el 81, volvió a quedar dañado, y hasta el 83 otra vez los vecinos regresaron al módulo central que había quedado mal. En 1985 el temblor vino de Lázaro Cárdenas, que es del suroeste. En cuestión de la Ciudad de México, estamos en Tlatelolco, vino en dirección de Polanco y Chapultepec. Cuando entró a la zona lacustre, el sismo se volvió a intensificar, pasó por Tlatelolco, el módulo central ya estaba muy dañado, empezó a bambolearse mucho más de lo
De lo que se esperaba. De lo que se podría esperaba ser. Ajá. Y empezó a chocar con el módulo de la izquierda, que sería el módulo sur. Y después un arquitecto que vive aquí y muchos testigos, y el arquitecto basándose en esos testigos, piensa que aquí ocurrió un hecho muy lamentable y extraordinario. La ola siguió hacia el norte de la ciudad, chocó con la Sierra de Guadalupe, que es donde está la basílica. Es una sierra de macizos bastante duros, entonces las olas, que son como cuando echas una gota de agua y se empieza a expandir la onda, chocaron con esa sierra y algunas ondas regresaron. Él piensa que una onda de rebote coincidió con una onda normal y en ese momento se cayó el edificio. ¿Por qué? Porque los testigos no comentan que se haya caído por estar chocando con el otro del lado o que se haya caído por donde venía la onda hacia atrás o hacia adelante, sino que como que salió rebotado, como si le dieran un golpe hacia arriba y después ya colapsó el edificio central hacia abajo y el sur hacia acá. Acerca de los temblores y de los grandes edificios hay que señalar algunas cosas. El edificio Nuevo León es el edificio con más metros cuadrados que colapsó por completo, sin embargo es un edificio alargado de 10 pisos. La onda sísmica del temblor del 85 afectó a muchos edificios de entre 5 y 15 pisos, a pocos de menos de 5 y prácticamente a ninguno de más de 15. En ese mismo temblor del 85, los daños que causó hizo que después se derrumbaran algunas torres tipo M y N en Tlatelolco, que son edificios de 22 pisos. No colapsaron en el temblor, sino que se derrumbaron unos meses después. Y detrás de Bellas Artes había un edificio que se llamaba La Mariscala, de alrededor de 100 metros, quedó dañado y lo derrumbaron. Es el edificio más alto que ha sido dañado por un temblor, que sin derrumbarlo lo tuvieron que después demoler. Esto lo digo porque los edificios altos son buenos para los temblores por varias razones. Su propio peso lo hace que ejerza más presión en el suelo por metro cuadrado y lo hace más firme al suelo. Obviamente lo más importante, que cumpla los reglamentos antisísmicos. Y la tercera, que tiene que ver precisamente con el temblor mismo. Cada temblor genera una onda y provoca un acoplamiento en su altura. Al ser tan altos, abarcan más de una onda y toda la masa del edificio se compensa, provocando que no se caiga. Solamente un edificio que tenga una onda parecida a la que genera el sismo de altura tiene más riesgo de caer, pero un edificio alto tiene mucho menos riesgo. Ya nos encontramos en el lugar donde pues, antes había aquí el edificio Nuevo León. Podemos ver el busto a Plácido Domingo. Resulta que él participó en el rescate porque aquí vivía su familia. Plácido Domingo, independientemente de que le quisieron conmemorar con este busto, dijo que él no se merecía ni este ni ningún reconocimiento por haber hecho lo que hizo durante el temblor, porque él hizo lo que cualquier humano hubiera hecho en ese momento al ver todo el edificio caído y sin importar que tuviera o no familia. Él, según palabras de él mismo, fue una persona más ayudando a sobrepasar la tragedia. Uno de los testigos que vio caer el edificio Nuevo León era el arquitecto Santiago Jordá, que vivía en el último piso de la Torre Veracruz, y gracias a su testimonio y sus conocimientos de arquitectura es que él piensa que el edificio cayó porque dos ondas sísmicas coincidieron y la fuerza que recibió ese edificio en particular no la tuvo más que algún otro edificio en la ciudad, pero en todo Tlatelolco el nodo de las dos ondas sísmicas levantaron a este edificio. Estamos aquí en el reloj solar, también en conmemoración a la caída del edificio Nuevo León. El arquitecto Santiago Jordá, que fue testigo de ello, posterior al temblor, vio los planes que tenía el gobierno para Tlatelolco e incluía la demolición de más de la mitad de los edificios de todo el complejo. Él dijo que eso no tenía ningún sentido, que había que hacer un estudio con mucho mayor conocimiento, con un consejo de arquitectos que él podía ponerse al frente, estudiar bien cada edificio, ver cuáles se podían demoler, algunos incluso se recortaron su tamaño
y cuáles sí se tenían que reconstruir. Eso hizo que solamente se demolieran unos 20 edificios de los 40, 50 que tenían planeados en un principio, y él, como enamorado de Tlatelolco, se comprometió a que la reconstrucción quedaría muy bien y que su vida dependía de ello, o sea que ponía de garantía su vida porque él iba a seguir viviendo allí y si hubiera algún error de construcción él iba a ser el primero en sufrirlo. Entonces se comprometió por Tlatelolco y por el bien de su propia familia a que la reconstrucción siguiera todas las normas antisísmicas posteriores a 1985. Tú me comentaste que él falleció apenas este año. En enero del ¿No 23. sabes si hasta el último día estuvo viviendo aquí? Me parece que sí, pero no lo sé. Okay. Sí sé que siguió viviendo aquí hasta como por el 2012, 2014 y digamos que él en su cerebro estaba todo Tlatelolco y sabía la condición de cada edificio porque quería que cada uno tuviera el correcto mantenimiento, que no fallara en alguna estructura. Entonces, lo que se comenta es que tú le preguntabas a él de cualquier edificio de los 80, 90 que todavía en Tlatelolco y te sabía decir la condición en la que estaba. Y lo último que hizo fueron estos pasillos techados para que la gente al caminar por todo Tlatelolco tuviera sombra. La tierra tembló y estos nuestros cantos y estas nuestras piedras ya son nuestra mortaja. Nezahualcóyotl, cantos floridos y de amistad. A la humanidad, nuestro reconocimiento de amor y gratitud. 1985-1995, septiembre 19, Tlatelolco. México es un país de alta sismicidad. La razón es que aquí interactúan 5 placas tectónicas: la de Norteamérica, la de Cocos, la de Pacífico, la de Riviera y la placa del Caribe. Sin embargo, la mayoría de los temblores de alta magnitud no tenían a la Ciudad de México como su epicentro. Entonces, ¿por qué estos terremotos han traído tantas destrucciones en la capital del país? Ciudad de México está ubicada en el lago desecado artificialmente, en la que sobre un estrato de roca se encuentra una capa de espesor variable de arcilla y terraplenados, lo que agrava muchísimo más el movimiento. Hola, soy la doctora María de Lourdes Celada y pues estoy aquí para platicar esa experiencia del terremoto de 1985 en México. ¿Cómo vivió este día? Bueno, en la mañana, que fue una mañana muy temprano. Era médico en servicio social. Estaba yo en un centro de salud en Ciudad de Nezahualcóyotl, pero obviamente muchos de mis compañeros en ese tiempo estaban en diferentes lugares. Había yo ido a dejar a mi esposo a la terminal Observatorio porque él hacía su servicio social en un pueblito de Toluca y estábamos despidiéndonos para que él tomara el autobús cuando empezó el terremoto. Y bueno, fue muy impresionante. Estábamos en el coche, pero se movía tremendamente. Sin embargo, en esa zona al poniente de la ciudad no lo sentimos o no creímos que la gravedad había sido mayúscula. Finalmente él se fue, tomó su autobús y yo tomé mi carro y tomé el viaducto Río Becerra para irme a mi lugar de trabajo. Iba escuchando el radio, en ese tiempo un noticiero que se llamaba Hoy Mismo no transmitía y pues me llamó mucho la atención de que no hubiera transmisión. Por supuesto las transmisiones no eran como ahora, ni había celulares ni nada por el estilo. A poco momento empecé a oír la voz de Jacobo Zabludovsky en el coche. Había mucho tráfico a comparación. En aquel tiempo no había tanto tráfico como ahora, pero él empieza a narrar desde su casa y desde su automóvil y empieza a decir que pues él iba por periférico, no veía nada extraño y pues yo iba hacia mi trabajo, pero empiezo a ver el pavimento del viaducto pues abierto, en partes estaba abierto y empiezo a sentir un poco de ansiedad. De repente volteo a ver algunos edificios donde salía humo.
todavía estaban en pie, pero salía humo y pues me empieza a dar ansiedad porque estábamos prácticamente estacionados, no adelantábamos. Y nos decían por el radio, si usted no tiene que salir, no salga, si usted puede regresar a su casa, regrese. Y bueno, yo ya tenía... Pero no se supone que lo contrario. No, O sea, no. uno debería pertenecer por si llega a caer el edificio. Realmente quien platicaba, y en este caso escuchaba yo a Jacobo Zabludowski, él todavía no llegaba a la zona de desastre como tal. Y teníamos la idea de que si había temblores en México, te quedaras en tu casa, te pusieras en los marcos de las puertas y no iba a pasar nada. No, nunca jamás nos imaginamos la magnitud. O sea, las reglas que tenemos hoy en día son como más nuevas. Completamente Ajá. diferentes, Okay. completamente diferentes. Como te comentaba, no existía protección civil, no existía el plan DN3 en el ejército, pues nadie se imaginaba lo que sucedió. Como nos decían esto, yo decido regresar a casa. Estaba en casa de mis padres, que vivían en Ciudad Satélite, y se me ocurre salirme del viaducto justamente en el eje central. Error, pero yo no sabía qué había pasado. Obviamente no había luz, no había semáforos, eso era un caos y yo trato de dar vuelta. Nunca lo logré en ese momento, empiezo a adentrarme hacia quizá la colonia de los Doctores, no sé, había gente afuera en camisón, en pijama, mujeres gritando, tratando de abrir mi coche, y me empieza a entrar mucho pánico. En algún momento se caía algún edificio, yo veía polvo, pero realmente no sabía qué estaba sucediendo todavía en ese momento. Obviamente tuve que pasar por el centro médico, por el Hospital General, y sí veía gente afuera, gente llorando, gente desesperada, pero todavía yo no encontraba yo la causa, no veía yo la magnitud. ¿En qué momento entendió? Cuando regreso a casa, pasó? sí, yo regreso a casa por ahí de las 12 del día, yo temblaba porque eso me dio mucha ansiedad, el no saber, sí alcanzo a oír yo en el radio a Jacobo Zabludowski cuando dice, estoy llegando a mi casa, a Televisa, la torre está caída, y pues tratabas de imaginarte qué es lo que sucedía. Decías, ¿cómo Televisa pudo haberse caído? Ahí estaban unos televiteatros que cayeron también. Estaba la escuela Niños Héroes donde mi esposo estudió la secundaria y estaba también totalmente caída. Y cuando yo llego a casa y empiezo a ver las noticias, me doy cuenta de que sucede, y te hablo desde mi punto de vista médico, era el cambio de guardia en los hospitales. Los médicos que estaban saliendo de guardia y los que estaban entrando, y me pongo a imaginar mis compañeros que estaban en el Hospital Juárez, en el Hospital General, en la torre nueva, era una torre nueva de gineco. El Hospital General es una construcción de un solo nivel, pero había una torre nueva. El Hospital Juárez era nuevo, no era el Hospital Juárez que está en San Pablo ni el que actualmente está en Avenida Politécnico, era un hospital nuevo que se había construido, como de 10 pisos, y arriba tenía un helipuerto que finalmente se abrió, se tronó y cayó, estaba muy pesado. En la parte de arriba del hospital estaba el helipuerto y estaban los quirófanos, o sea, situaciones o mobiliario muy pesado, y que finalmente cayó. Algunas de mis compañeras, pues desgraciadamente, pues estaban ahí y no se encontraron. Llegó esa plancha hasta el sótano y... ¿No se encontraron hasta el momento? No, finalmente pues
tú te imaginas lo que es una plancha, no sé, de concreto donde llegaba el helicóptero y que se parte y cae. ¿Hay algún dato en este hospital cuántas personas, bueno, hay un número oficial de los que fallecieron, pero hay algún número de la gente desaparecida que nunca fue encontrada? No, desgraciadamente no. Cuando hacen una placa conmemorativa que está actualmente en el Hospital General, pues se ponen los nombres de los que no se encontraron, de los que sabíamos que estaban, pero pues algunos no se encontraron, y ahorita voy a esa parte que me tocó vivir. Llegamos a un lugar en la colonia de los Doctores, donde pues era una construcción caída y había pues voluntarios que estaban escarbando. Ya había llegado la delegación, me parece que francesa o belga, no recuerdo exactamente, y tenían caninos. Nos pedían que guardáramos silencio cuando ellos trataban de encontrar a alguien, y bueno, sacaban a alguna persona. Aplaudíamos, era muy padre. Y bueno, nosotros tratábamos de auxiliarlo para que se los llevara las ambulancias. Tristemente, donde tuvimos más desastres fue en los hospitales y en las escuelas y en algunas secretarías de Estado. El Hospital General, el Hospital Juárez, el Centro Médico, pues estaban Pues es que hay mucha en desastre. gente. Sí. Ahí en esa torre de gineco es donde quedaron muchos bebitos. El esposo de una de mis compañeras se salvó porque cuando empezó el temblor estaban en el elevador, en el 10º piso donde está la residencia, y pues muchos quedaron ahí. Él logró aventarse por la ventana y sobrevivió. Sin embargo, pobre, en la mañana se levantaba, días después se arreglaba y salía. Mi amiga le decía, ¿pero a dónde vas? A trabajar. No, pero es que ya tu hospital ya no existe. No, yo voy a trabajar. Y cuando llegaba al hospital y veía las ruinas, pues era un gran impacto. Bueno, pues yo les decía, yo quiero entrar, yo en el centro médico, yo me meto, por favor déjenme entrar. Yo soy pequeña, puedo meterme por una grieta, puedo hacer una canalización para hidratarlos, pero no me permitieron. Decían, no, los médicos de este lado, las personas que van con pico y pala de este otro. Finalmente pues nos asignaron una labor pues difícil pero necesaria. Donde ahora es el Parque Delta era un estadio de béisbol, el estadio de béisbol del Seguro Social, y pues ahí fue la morgue. Ahí empezaron a llevar los restos de pues los que encontraban en todos los escombros. Y pues a nosotros nos tocó tratar de preservar los restos de estas personas para que sus familiares los reconocieran. Había una fila enorme afuera del estadio de gente que buscaba a sus familiares, a sus amigos, conocidos, y pues había gente que hacía ataúdes de madera, rápido, o sea, y nosotros haciendo actas de defunción también a velocidad, cuando alguien reconocía a sus familiares, algunos pues completos, otros no. Los inyectábamos con formol para que pudieran preservarse, y en los secos se llevó para que se preservaran y bueno, pues pudiera las personas reconocer a sus familiares, y eso fue muy sobrecogedor, muy triste, a pesar de que uno como médico estás acostumbrado a convivir con la muerte. Eso fue espantoso, así como en el 17 o así como en el COVID. Es algo que no te esperas y que te impacta. Eres ser humano, y la verdad es que el ver sufrir a otro ser humano
muy terrible y Claro. más en esas condiciones. Por un lado va lo médico y por el otro lado va lo que uno siente, Claro. de tanto dolor. Claro, es un dolor muy, muy particular. A uno lo entrenan para ayudar a las personas, para preservar la vida, y en este caso pues teníamos que preservar lo que quedara de los seres queridos de otras personas. Nunca se conoció el número exacto de muertos y heridos. En las personas fallecidas solo existen estimaciones de 6-7 mil personas, mientras algunas organizaciones en sus cálculos estiman de 10 y hasta 20 mil personas. Estamos en la secundaria 3 Héroes de Chapultepec. Fue una de las escuelas afectadas en el temblor de 1985. Toda la que se ve en pared amarillo antes era un edificio de 4 pisos y se desmoronó como un pastel. Afortunadamente, como el temblor fue a las 7:19 de la mañana y las puertas se abren hasta las 7:20, incluso un exalumno comentó: siempre estaré agradecido de que el temblor no fue 10 minutos después, porque en vez de 6 muertos hubiéramos hablado de 1200. Hay un chico que hizo una crónica de cuando él estudiaba aquí, cómo vivió el temblor. La crónica se llama El niño que fui, toda la experiencia de cómo vivió el temblor, pero sobre todo reflexiona de cómo cambió su vida a partir de ese momento. Obvio, esto duró pues tiempo y llegó un momento en que por más que nosotros tratáramos de preservar, pues no era posible. Aparte de que el recoger tanto escombro con trascabo, ya no había modo de encontrar a personas con vida. Empezaron a llevarse todos los escombros a un lugar que se llama el Bordo de Xochiaca, que está hacia el oriente de la ciudad. Pero pues ahí los dejaban escombros ahí. Y después empezó, pues sí, la ciudad a tener un olor característico de muerte. Toda la Ciudad de México olía a muerte. Las autoridades aparecieron como 2 días después, algo así, pero la población civil ya se había encargado de apoyar. Había gente que te daba comida, había gente que te daba agua, todos nos desbordamos. Mis hermanos, recuerdo que ahí en el fraccionamiento recolectaban víveres, cobijas, medicinas, y se trasladaban hacia el lugar del desastre, aunque era un poco desorganizado, pero se trataba de apoyar a la gente que lo necesitara, la gente que estaba picando, paleando. Un tío mío joven, él tomó la pala y el pico de mi abuelo y caminó hacia los multifamiliares Juárez. Una patrulla lo llevó, y comenta él, después de 2 días de estar paleando y picando, llegó un momento en que dejé ahí los instrumentos, me senté y me eché a llorar porque ya no podía más de ver todo eso. Yo recuerdo a unos compañeros que nos insistían mucho para que nos fuéramos a hacer el internado al Hospital General. Una pareja, ellos pues ya tenían planes de matrimonio, en fin, y no, pues no queremos ir ahí, no queremos. Sí, vengan, aquí vamos a estar muy bien en el hospital. Y pues no, decidimos que no, y ellos muy contentos que sí, y pues ahí quedaron los dos, ya teniendo su departamento, ya teniendo sus muebles para los planes que tenían. Un maestro mío que excelente, joven, porque era muy joven, nos daba la materia de neurología, pero estaba haciendo su residencia en cardiología en el hospital del centro médico, y pues también cayó, y pues también pues ahí se quedó. Entonces eso te impacta cuando te vas enterando de tus compañeros que ya no vas a... Que los conocías, sabías su historia, Claro. de sus planes, sus metas, Claro. sueños.
Eso impacta mucho, pero si yo lo acabo de ver, pero si acabo de tomar clases con él, pero si estaba tan joven. Desgraciadamente, pues bueno, ya no tuvimos oportunidad de verlos nuevamente. Estamos en el edificio de Bruselas número 8. Este edificio fue uno de los derrumbes más sonados durante el sismo. Afectó mucho que estuviera en una esquina, porque los movimientos laterales le afectaban por los dos lados. También le afectó el edificio de al lado, de 12 pisos, que tenía un campaneo más largo, y una sobreviviente contó que sintió cuando el edificio de al lado impactó en el quinto piso de su edificio y fue lo que terminó de derrumbar. Oye sobre tal famoso que falleció durante el temblor o el caso de cierta familia, y cuando investigué resulta que hay 4 casos famosos de personas que fallecieron aquí. Uno es el de uno de los mejores mimos de la época. Era experto en pantomima, era Frederick Van Mel. Él llegó en los 70s a México, había fundado una empresa para hacer obras con puras señas. De Bélgica se fue a España, de España se vino a México, se enamoró de México y, por ejemplo, él hacía obras mudas de cosas que él veía viajando por México. Su obra más famosa mexicana es El Cervantino, hecho en pantomima, y fue la que más satisfacción le causó porque cuando lo llevó a Europa también tuvo éxito. No mucha gente sabe que él falleció aquí. También aquí, y ese es el caso más conocido, falleció Rodrigo. Rodrigo era un rockero alternativo mexicano, famoso en los círculos de la gente aficionada al rock, pero todavía no era muy famoso a nivel nacional. Cuando se supo de su fallecimiento, en los escombros encontraron escritos, encontraron su guitarra, y un amigo de él dice que no pudo encontrar su lista de canciones donde tenía más de 300 canciones inéditas. Entonces solamente unas cuantas canciones de su obra se conocen y sin embargo le valió para ser muy famoso en la posteridad. Nunca se sabe qué hubiera sido de su carrera si él no hubiera fallecido, pero sus canciones tenían muy buenas letras, tenía muy buen talento para los instrumentos. Con el tiempo se le considera un hijo pródigo de la colonia Juárez. Él era de Tamaulipas, pero la gente lo adoptó como propio, sobre todo sabiendo la tragedia que tuvo en este edificio. Estamos en el Metro Valderas. Aquí hace 12 años hicieron una estatua para Rodrigo, que se le considera un vecino prodigio de la colonia, y en su honor los vecinos y la comunidad rockera con llaves le hizo esta estatua. Él, un año antes, de su propio bolso grabó su disco, era su primer disco, y además grabó algunos clips. Hay de la canción Valderas, no solamente es la canción, hay un clip él grabando, cantando dentro de los vagones. Eso hizo que fuera su canción icónica y que lo llevara a ser más famoso de lo que fue en vida. Ahí está una placa con la letra de la canción. Otra persona que murió fue era redactor del periódico La Jornada, se llamaba Manuel Altamira, y curiosamente ese día, el 19 de septiembre, el diario La Jornada cumplía apenas un año. El diario La Jornada es un periódico formado por periodistas que estaban en contra del gobierno de ese entonces, se separaron, fundaron su propio periódico, y en esa celebración de aniversario a él le encargaron la crónica, y el que iba a amenizar el evento era Rodrigo. Terminó el evento, que fue un día anterior, y toda la gente daba por hecho que iban a mandar la crónica para que fuera impresa en el periódico, pero no se reportaba la persona. Entonces vinieron a buscar los otros reporteros hasta que confirmaron que su cuerpo también había quedado entre los escombros. El cuarto caso es el de una familia que vivía en el cuarto piso. Sus niños de 9 y 5 años estaban en primaria, entonces todavía quedaban 40 minutos para que llegaran al colegio. Entonces todos estaban en casa. La niña no se había levantado, el niño tampoco, y estaban como muchos mexicanos a las carreras.
empezó el temblor súbitamente. Ni el papá ni la mamá se pudieron sostener. La mamá, como pudo, tomó al hijo, y cuando el papá iba por la niña, ocurrió el derrumbe. Entonces quedaron en un huequito. La señora se quedó abrazando a su hijo. Podía estirar la mano y sentir al señor, pero de inmediato se dio cuenta que ya había fallecido, y de la niña ni siquiera la podía ver ni saber nada de ella. Pero para darle fuerzas a su hijo, no le quiso decir nada, le decía que todos estaban bien y que los iban a rescatar. Un familiar de ellos, preocupado por que no aparecían, mandó a gente a rescatar. Ya había gente también por los demás casos, buscando sobrevivientes. Habían pasado ya 36 horas, la señora cada vez escuchaba los sonidos de los taladros y de las palas más cerca. Se hizo la idea de que los iban a rescatar, y como todos saben, al día siguiente hubo una réplica de 7.6 o 7.7 que se sintió terrible también, con un epicentro muy similar, y toda la gente que los estaba rescatando tuvo que evacuar el edificio, y por precaución toda esa noche abandonaron el rescate, salvo el primo de esa familia, era primo de la esposa. Él se quedó piedra por piedra rescatando, quitando todos los escombros. Al amanecer ya llegó más gente a ayudarlo y por fin los pudieron rescatar. El niño milagrosamente salió ileso, y a la señora, para poderla sacar, le tuvieron que amputar una mano. En particular el dueño del lugar, quizás por respeto, quizás por miedo, jamás ha vuelto a construir aquí, por eso solamente tiene un estacionamiento, pero los dos edificios de al lado siguen siendo los mismos. Se estima que en el 1985 en la Ciudad de México existían 1.404.000 edificios, de cuales 50.500 sufrieron daños de distinta magnitud, por lo cual unas 250.000 personas quedaron sin casa y aproximadamente 900.000 se vieron obligados a abandonar sus hogares. El rescate de víctimas se prolongaron hasta el mes de octubre y la de remoción de escombros incluso hasta 10 años después. Estamos en Televisa Chapultepec, uno de los lugares más conocidos durante el terremoto de 1985. Es muy famosa una crónica de Jacobo Zabludowski recorriendo la ciudad, llegando por Reforma al Monumento a la Revolución, después pasó por la Alameda. Cuando llegó a Eje Central vio que el desastre era muy grande y llegó a comentar que era la peor tragedia que había ocurrido en la ciudad, por lo menos en el siglo XX. Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc, se está elevando un helicóptero en este momento, varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. Pero todavía no había llegado a su casa donde él trabajaba, ya se esperaba malas noticias, pero cuando llegó vio un edificio de 10 pisos derrumbado. Como era el jefe de noticias, es que él sabía quién estaba trabajando y en qué oficina, porque él les había dado el puesto de trabajo a todos. Entonces ya sabía quién podía estar atrapado, quién no. Lo hizo muy vívido en su crónica. Fue un momento en que toda la gente que estaba escuchando eso en vivo, o la gente que ha podido ver ese reportaje, sabe que fue de los momentos más difíciles en el temblor. Otro momento muy icónico de Televisa en ese temblor fue cuando en vivo se estaba grabando el noticiero. Estaban Lourdes Guerrero, Juan Dosal. Empezó el temblor con un movimiento muy fuerte, un bandeo de más de 1 metro por lado. Se ve como Juan Dosal voltea hacia el cielo. La mayoría de la gente pensaba que estaba viendo cómo se movían las lámparas, pero cuando le preguntaron qué era lo que estaba viendo, es que se impresionó como el techo se abrió y ya podía ver al aire libre, y a los pocos segundos ocurrió el derrumbe. Para colmo,
Arriba del edificio había una antena de 100 metros, similar a la que está actualmente, y cayó hacia el otro lado de la calle sobre una secundaria. Afortunadamente, igual que en la otra, al ser el temblor 10 minutos antes de la entrada de los niños, no se sabe que haya habido alguna víctima en la secundaria. Sin embargo, aquí en Televisa hubo al menos 70 víctimas. Un tiempo después se presentaron varias réplicas, siendo la más fuerte la del día siguiente, con magnitud 7.5. La réplica provocó el colapso de 20 edificios más y hizo más grave el daño estructural de algunos otros edificios dañados por el efecto del primer sismo. Estamos en la Plaza de la Solidaridad. Aquí estaba el Hotel Regis, uno de los más lujosos para la ciudad durante casi 70 años. Se inauguró en 1913 y aquí se presentaba Agustín Lara, Pedro Vargas, Chabela Vargas, pero en el terremoto del 85 el edificio que consistía en 3 módulos no pudo soportar el temblor. Uno de los 3 módulos colapsó. Se estima que en este edificio murieron entre 120 y 170 personas y, para mala suerte, una vez que había colapsado una parte del edificio, hubo una fuga de gas y a las pocas horas explotó el edificio y hubo otra sección del edificio que también colapsó. Y en este edificio no solo hubo derrumbe e incendio que tardó más de 12 horas en ser controlado. Y una foto muy famosa de cuando colapsó el edificio es que al lado había un reloj mural, un reloj relativamente grande, que aunque no se cayó, se paró justo en la hora en que fue el terremoto y quedó como marcado para siempre ese momento para la ciudad. Este monumento está exactamente donde estaba el edificio, pero no solo se hizo para conmemorar a la gente que falleció aquí, conmemora a todas las víctimas del temblor de 1985, pero también conmemora a todos los rescatistas que hubo. En 1985, como nunca antes se había visto, miles de personas salieron a rescatar, a tratar de escarbar escombros. En 1985, por ejemplo, surgieron los topos mexicanos, que después se hicieron especialistas en rescatar a personas de los temblores. Entonces, es un símbolo de paz, de respeto a las víctimas y de agradecimiento a todos los rescatistas. Muchas familias capitalinas vivieron esta tragedia de una forma particular. Tantas historias jamás contadas, tantas pérdidas y tanto dolor. México se encuentra en una zona sísmica. Los temblores fuertes van a seguir ocurriendo. Y justo por eso es importante contar estas historias, para que todos nosotros podamos tomar la conciencia, aprender a vivir con ello y cuidarnos de mejor forma posible. Los terremotos de 19 de septiembre de 1985 y 2017 por siempre se quedarán cicatrizadas en las tierras mexicanas, y nosotros deberíamos seguir honrando a todos los que participaron en el rescate y conmemorando a los que tan injustamente perdieron su vida aquellos días.